Muy, muy buenas noches a todas las personas que nos ven a través de la señal de Destape TV. Estamos en su programa Las Mujeres Preguntan, en un programa extraordinario, debido pues a la fiesta electoral que hemos vivido el día de ayer. Muy buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Y pues definitivamente el día de hoy tenemos una jornada bastante especial. El día de ayer se han llevado a cabo pues ya la segunda vuelta de elecciones presidenciales y efectivamente el panorama hasta el día de hoy, desde ayer, ha variado, ¿no? Y es incierto para muchos de los militantes, tanto al punto que no hemos visto, por ejemplo, en Lambayeque celebrar a ninguno de los dos partidos, ¿no? Entonces el panorama es bastante incierto y para eso tenemos a dos invitados el día de hoy. Sí, bueno, todos esperábamos el flash electoral el día de ayer y finalmente dos encuestadoras daban como ganadora a PPK y una de estas a Keiko. Entonces, por un lado teníamos la celebración de Keiko propiamente dicha, que dio hasta un balconazo, mientras que PPK esperó con prudencia. El día de hoy tenemos ya actas contabilizadas más o menos al 94,2%, que es el último registro que ha generado la OMPE, donde tenemos que Peruanos por el Cambio, con Pedro Pablo Kuczynski, obtiene un 50,278% de los votos, mientras que la lideresa de fuerza de Keiko Fujimori tiene 49,722%. Están bastante cerca los porcentajes y definitivamente bastante apretada esta elección, pues ya el día de hoy, ya sin más preámbulos, tenemos a dos invitados, quienes son Ernesto Zunini y Richard Ñopo. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches, Natalia, buenas noches, gracias por la invitación hoy día y bueno, pues creo que todos estamos pendientes en un hilo sobre el tema de los resultados electorales, ¿no? Y creo que al menos eso va a permitir pues orientar un nuevo análisis a lo que se viene después de estos resultados. Ernesto. Buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente es un poquito complicado en estos momentos hacer un análisis de los resultados, ya que tenemos un panorama bastante incierto, aunque hay una tendencia bastante clara, que es favorable a Pedro Pablo Kuczynski. De todas maneras, hasta que no haya un resultado al 100%, dado la apretada diferencia que hay entre ambos candidatos, creo que no podremos sacar conclusiones sobre los resultados. Comparando esta elección con la del 2011, más o menos a estas alturas ya sabíamos que Ollanta le llevaba un porcentaje de 2% más o menos a Keiko Fujimori y podríamos darlo como ganador. En este caso no, las milésimas son mínimas e incluso están aumentando los votos de Keiko Fujimori. Entonces, ¿creen que podría darse un cambio o no? Bueno, en particular creo que ahora lo que está pendiente es el tema del voto en el extranjero y creo que eso va a definir bastante el tema de la candidatura nacional. Entendemos que las tendencias se están cerrando, incluso Keiko Fujimori tiene una tendencia a subir un poco suave o débil, pero igual está empezando a subir, ¿no? Mientras que eso va a permitir un retroceso, le ha permitido o le ha llevado a un retroceso a PPK, pero por otro lado tenemos de que el voto del extranjero, según las fuentes de diferentes partidos, es de que PPK se lo ha llevado en el extranjero. Entonces eso como que aliviana un poco el tema de lo que pueda ocurrir después de que lleguen todos los votos del extranjero que supuestamente estaban llegando hoy día en la noche. Claro, efectivamente. Y una pregunta pues clave en este proceso electoral, ¿cómo ven ahora al Perú? ¿Cuáles son los retos a los que se va a enfrentar frente a este panorama electoral que para muchos pues es adverso, ¿no? En esta ocasión, ustedes como jóvenes, ¿cuál es su opinión? Bueno, la verdad es de que se presenta un escenario con bastante incertidumbre, ¿no? En primer lugar, yo quisiera resaltar algunas cosas de este proceso electoral que lo hace muy distinto al anterior. En este caso, por ejemplo, Keiko creo que ha estado utilizando un enfoque de campaña permanente, ¿no? Los que le hemos visto desde el 2011 hasta la fecha, sabemos que su partido ha obtenido presencia, por ejemplo, en las elecciones municipales y regionales, que el día de hoy en la segunda vuelta, por ejemplo, ha sido un soporte muy importante, ¿no? Tener un equipo de campaña a nivel de municipio, a nivel de región, que pueda de alguna u otra manera garantizarle el voto, departamento por departamento. Entonces, habría que ver, por ejemplo, para corroborar lo que estoy diciendo, cuántos de los municipios que ganó, ¿no?, en las elecciones municipales y regionales la vez pasada, cuántas de las regiones donde tuvo presencia fuerte hoy día la ratifican.
Lambayeque creo que esta tendencia sí se da, porque hubo una participación bastante importante de su todo el candidato en norte ese en entonces, general. Héctor Todo el Becerril, ¿no? Eso es en primer lugar. Ella ha estado en una campaña permanente, mientras que Pedro Pablo Kuczynski se ha dado el lujo de interrumpir su campaña incluso en pleno proceso electoral, ¿no? Salió un medio de comunicación, por ejemplo, no tiene nada de malo ir a Estados Unidos a darle un besito a mi hijita, ¿no? Que se está graduando. Un poco curioso. Entonces ahí hay un tema importante. El otro tema importante es que esta vez hemos visto que ha pesado más el movimiento social y el apoyo personal de los líderes, de los candidatos, que el apoyo de los partidos políticos, porque ya lo hemos dicho, lo hemos evidenciado en distintas redes sociales, incluso a través de los famosos memes, veíamos cédulas de votaciones por partidos políticos. La mayoría de partidos políticos ha apoyado a Pedro Pablo Kuczynski, un apoyo Esa es institucional. una pregunta que les quería hacer antes que continúes. ¿Ustedes creen, por ejemplo, lo que muchos se dice es que no ha ganado la figura de Pedro Pablo Kuczynski propiamente dicha, sino lo que ha ganado es el movimiento No a Keiko o aquel movimiento social que se opone al regreso del fujimorismo, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes de esa afirmación? Bueno, yo sí tengo mis dudas en serio sobre eso por el tema de los indicadores que han tenido o los resultados que han tenido en los diferentes lugares, entendiendo de que estos movimientos incluso en Trujillo, en Chiclayo, en Piura han sido demasiado fuertes y justamente ha sido donde el fujimorismo ha ganado por mayor diferencia. De que ha sido útil o de que ha sido funcional el tema de estos colectivos o estos movimientos, de hecho que sí, porque al menos ha permitido en las ciudades capitales pues cambiar un poco el tema del voto. Ahora, por otro lado también tenemos que, quiero o no, se ha servido en este proceso entre primera y segunda vuelta, sumado a diferentes cosas que pasaron en ese transcurso, que era por ejemplo el de que el fujimorismo acá no avance más de lo que ya había avanzado, porque tenemos, si tomamos en cuenta el tema de la primera vuelta, es casi el mismo resultado que había sacado Keiko Fujimori. Entonces, es decir, en segunda vuelta sus estrategias no han funcionado, o al menos el tema del movimiento social ha podido neutralizar estas estrategias con la finalidad pues de hacer que cambie su voto. Por ejemplo, viendo algunos lugares donde ha habido votaciones, por ejemplo, decían que Keiko Fujimori seguía, por ejemplo, en un lugar pequeño, o sea, habían 100 votos de Keiko Fujimori, los 100 se han mantenido. Mientras que por otro lado, por ejemplo, PPK tendría 5 votos o 6 votos y ha subido como a 80. Y esos votos pues, prácticamente eran de Frente Amplio, de LAPRA mismo, eran incluso de Acción Popular. Entonces, sí hemos visto que ha cambiado el voto. No nos explicamos todavía por qué, si es directamente por los líderes de cada partido, porque si no en este caso no tendríamos pues la gente de Acción Popular votando por PPK. Pero sí ha habido un gran cambio en el tema de la mentalidad de la gente. Creo que es algo que tocar con pinzas y creo que cada dinámica merece algo específico, ¿no? Suscribimos, bueno, al menos yo suscribo lo que tú dices, teniendo en cuenta de que la gente tendencia a votar por PPK quienes han votado por otros partidos políticos en primera vuelta. Ahora también vemos a un país totalmente dividido. Por un lado, el norte, el fujimorismo arrasa. Tumbes es quien ha tenido el mayor porcentaje de votos fujimoristas, mientras que Tacna, muy al sur, PPK ha tenido 70% de votación. Entonces, ¿cómo se explica esta polarización en un país donde supuestamente estamos todos unificados, ya la información nos llega a todos y bueno, por las redes sociales podemos ver que todos podemos acceder a cierta información? ¿Por qué es esta polarización? Bueno, yo quisiera primero acotar lo que preguntó Natalia, ¿no? Acerca de qué tanto han favorecido los distintos candidatos a la candidatura de PPK. Evidentemente, lo primero que llama la atención es que en esta oportunidad se refleja que los partidos políticos de alguna u otra manera no tienen un peso social, no tienen una base social que los sustente. Esta elección lo deja en evidencia porque hemos tenido, por ejemplo, un Alfredo Barnechea desintonizando con su partido. Igual hemos tenido una Verónica Mendoza que, a diferencia del Frente Amplio, mientras el Frente Amplio ya mayoritariamente había decidido votar un apoyo a PPK, aunque no habiéndolo hecho manifiesto aún, Verónica Mendoza todavía tenía sus reparos en pronunciarse, ¿no? Entonces, esto evidencia que no tenemos partidos políticos sólidos. Tenemos que la mayoría de los líderes de los partidos políticos se han pronunciado por un candidato, pero aún así la otra candidata ha logrado acaparar casi el 50% del electorado. Llama mucho la atención porque el fujimorismo no es tampoco un partido
fuertemente institucionalizado, ¿no? Con sólidas bases ideológicas, programáticas, es bastante pragmático y hay bastante clientelaje, ¿no? Un clientelaje que creo que también nos ha pasado factura porque de alguna u otra manera lo tenemos arraigado, ¿no? En las costumbres, en los usos de la población, especialmente en el norte, donde se han dado el tema de las grandes haciendas, donde se ha dado el tema del gamonalismo. Creo que por ahí va la cosa. Ahora, lo que se viene, ¿no? Efectivamente tenemos un país polarizado, por lo menos lo que se ha logrado es tener división de poderes, eso es muy importante. Eso garantiza de que haya de alguna u otra manera un contrapeso de poderes entre el Ejecutivo, un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo, pero todo depende de lo que suceda, creo yo, en los próximos días. Yo comentábamos antes de salir al aire, creo que es muy apresurado que algunos candidatos, particularmente por ejemplo Verónica Mendoza, esté cerrando ya cualquier tipo de diálogo, de apoyo al flamante gobierno. Si nosotros somos democráticos, lo primero que hay que reconocer es que tenemos los resultados, que es el pueblo el que ha elegido, y más bien como bancada de oposición crítica, constructiva, lo que se debe hacer es tender puentes al gobierno para que sea un gobierno con un matiz mucho más social, ¿no? Y no empezar de alguna u otra manera prejuiciando, ¿no? Porque lo que particularmente yo estoy apreciando es de que está facilitando que el fujimorismo y Kuczynski tenga un acercamiento cuando es paradójicamente su principal contendor en la segunda vuelta, ¿no? Eso sí es peligroso para todos. ¿Cuál ha sido de repente el rol que han jugado cada uno de los líderes políticos para definir esa segunda vuelta? ¿Creen que ha sido determinante, creen que ha sido importante, que ha influido o que sería igual si es que no se hubieran pronunciado, ¿no? Empecemos por ejemplo por Barnechea, ¿no? Que en este caso quedó nulo. Ya, a ver, yo sí creo que es positivo por el hecho de que a este nuevo espacio que estaba en contra del fujimorismo le da institucionalidad. Ya no lo deja como un espacio vacío en el cual pues ya cada uno decide, sino que le han dado cierta institucionalidad al darle respaldo ya sea a partir de los líderes, pero como partidos políticos. Entonces eso, quiero o no, le da institucionalidad. Ahora, de que desde ese punto a que haya influido bastante en el voto, es bastante difícil de decir eso. Por ejemplo, el tema de Barnechea, como bien mencionas, él se mencionó pues de que no iba a apoyar a ninguno de los dos candidatos, que se iban a mantener al margen de las elecciones, pero todos sus, se podría decir, simpatizantes, los llamados barnecheveres, no en su totalidad, pero la mayoría incluso criticó esa posición de Alfredo Barnechea, incluso ellos ya habían decidido votar por PPK. Entonces vemos que a pesar del liderazgo que tenía y la influencia que tenía este candidato frente a su grupo, pues no ha logrado repercutir el mensaje que él quería, pues es decir, bueno, no hay que respaldar a ninguno de los dos. Entonces, yo sí creo que la ciudadanía ha tomado un poco más de conciencia en este proceso y has podido notar, se podría decir, lo que estaba en juego en estas elecciones. Entonces creo que frente a eso, pues ha logrado repercutir bastante en el tema electoral. Claro. Particularmente, si me dejas acotar antes algo sobre el tema de Barnechea, creo que ha quedado en esta oportunidad con una imagen muy poco democrática, ¿no? Empezando por un tema orgánico de su partido, porque tengo entendido que Acción Popular pues se ha sometido a una plenaria ya a nivel nacional para definir su apoyo a PPK, y que pues prácticamente un vocero o una persona que es representativa pues no acate un acuerdo orgánico del partido que ya ha sido sometido pues a las bases. Me parece una actitud que deja mucho que desear, ¿no? Yo particularmente sobre el tema me voy a arriesgar en ser bastante concluyente. El rol que han jugado los distintos líderes políticos no ha sido significativo en este proceso electoral, y no ha sido significativo porque caso contrario la diferencia hubiese sido también significativa en términos de votos. O sea, si inclináramos la balanza por el número de candidatos que apoyaron a PPK, la diferencia fuese clara. Lo que ha ganado ha sido el movimentismo social, y digo movimentismo social y no movimiento social porque en este particular proceso electoral el movimiento ha girado en torno a decirle no a Keiko Fujimori, no ha girado en torno a una agenda más amplia. El otro indicador es que los candidatos no han construido plataformas, ¿no?, políticas o programáticas que le permitan generar consensos. Ha sido un tema de yo te apoyo porque quiero cerrarle el paso a la dictadura. Entonces esa es otra prueba de que el rol de los candidatos no ha sido determinante. Otra prueba es el mismo Cajamarca también. Efectivamente, ¿no? Y finalmente no ha sido lo que los
ex candidatos han dicho, es decir, los candidatos de primera vuelta han dicho, sino cómo es que este movimentismo, este movimiento de no a Keiko, este anti, se ha apropiado de esas declaraciones y las ha podido difundir a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, lo que ha generado un impacto en el electorado, ¿no? Finalmente, insisto, si hubiesen jugado un rol determinante, pues tuviéramos una diferencia mucho más significativa a favor por de PPK. ejemplo, supongamos que no hubieran existido estas movilizaciones de no a Keiko, de remembrar quizás los actos fujimoristas. Con estas noticias de lo que sucedió, el proceso que se abrió la DEA, los audios Klimper, ¿hubiera repercutido también de esta forma o creen que no ha sido determinante? Creo que se complementa, es igual que lo que ha sucedido con la participación de los candidatos, ¿no? Es decir, son los movimientos, los colectivos, ciudadanos, con distintas temáticas que se han unido para decirle no a Keiko y que se han apropiado de estas noticias en el momento oportuno y han ayudado a su difusión, principalmente en redes sociales, porque también habría que hacer un análisis de los votos por estratos, ¿no? Aunque las últimas encuestas que indicaban votos por estratos decían que ya los sectores que menos accedían a la información, que menos nivel educativo tenían una preferencia determinada, ¿no? En este caso, la candidata Keiko Fujimori. Lo que quiere decir es de que este apoyo a PPK se ha dado por parte de los colectivos a través de redes sociales, a través en las plazas, en las calles, de las movilizaciones, y son ellos los que se han apropiado de estas noticias, de estos escándalos que se han dado en plena campaña electoral y que yo creo que sí le han hecho un gran perjuicio a la candidatura de Keiko Fujimori, pero no hubiera sido igual sin la existencia de estos colectivos que han sido los que han trasladado estos mensajes a la ciudadanía. Los que han canalizado, ¿no? Por ejemplo, continuando un poco también con el rol de la participación de cada líder político, Verónica Mendoza, ¿no? Se hablaba mucho ayer en redes sociales acerca, salían memes, ¿no? Que decían, gracias Vero, de nada Perú. Entonces, a ustedes como jóvenes que están involucrados en política, ambos sociólogos que conocen acerca de estos temas, ¿creen que en definitiva pues puede existir un endose de votos? ¿Creen que ha sido de repente importante la participación de Verónica para definir eventualmente una victoria en esa segunda vuelta? Bueno, yo creo que de que ha sido importante porque ha permitido, pues, como bien mencioné antes, que la institucionalidad tenga otra mirada. Por ejemplo, ya se veía no solamente un grupo o un partido político de derecha, sino se veía un bloque ya más democrático. Entonces, es decir, la estrategia política ya era otra. Entonces, esto sí ha ayudado bastante en ese sentido porque ha permitido juntar a derechas e izquierdas en un solo bloque frente a una mafia. Entonces, eso sí ha sido positivo. Pero por otro lado, que eso haya conllevado a un endose de votos es un poco más complicado de decir. Y justamente porque, como bien mencionaba Ernesto, en el tema, por ejemplo, de las redes sociales, como mencionas, la gente del Frente Amplio estaba, Vero, ya manifiéstate a favor de PPK, porque en realidad era como decir, bueno, nosotros no vamos a apoyar al fujimorismo, era lo que decía Verónica Mendoza, pero no sentaba una posición clara si su posición pues era un voto nulo, un voto blanco, era un voto a favor de PPK, no sentaba esa posición. Entonces, lo de Verónica Mendoza, más que todo yo lo veo como si fuera una presión política de parte de sus bases, es decir, sus bases son los que se han jugado prácticamente los pellejos y todos los comentarios que les han de venir, porque como bien sabemos, ha habido muchas críticas por varios sectores de cómo va a decir la izquierda, cómo es posible que se junte con una derecha neoliberal. Y creo que ahí está parte del diálogo que se puede generar y las propuestas en común que se pueden llevar consigo mismas. Entonces yo sí creo que lo que ha jugado un bastante papel ha sido la gente que ha creído en Verónica y que ellos mismos han asumido ese rol de decir nosotros defendemos la democracia. Pero más allá de que Verónica, por su presencia misma, haya hecho que la gente vote por PPK, yo creo que no. Ernesto, en esa línea, ¿crees que ha sido pues determinante el apoyo de Verónica Mendoza? Creo que sí, pero ha sido la cereza del pastel. O sea, sí, porque la diferencia es menos de 1% y, antes y de alguna otra manera... Me gustaría que respondas la pregunta con lo que te voy a preguntar. Y además de la pregunta hecha, ¿crees que le va a pasar la factura de acá a 5 años, por ejemplo? Eso todavía es muy prematuro responderlo, ¿no? Porque todavía ni siquiera tenemos los resultados del proceso electoral. Pero sí ha sido determinante en la medida que estamos contando mesa por mesa, o voto por voto, y ella como líder de opinión, en definitiva, juega un rol importante en esa medida. Pero ha sido la cereza del pastel, porque
definitivamente su capacidad de endose es cuestionable. Ya se ha identificado que la tendencia al alza de PPK viene desde el segundo debate, ¿no? Y ese ha sido un proceso lento pero sostenido, y que finalmente ha terminado revirtiendo justamente ayer, porque todavía estamos contando los últimos votos. Entonces, de que ha sido determinante, se ha sido determinante, pero si la diferencia hubiese sido 3, 4 o 5%, definitivamente no hubiese sido solamente por el pronunciamiento de Verónica Mendoza. Por ejemplo, pasando ya a otros líderes políticos, se habla de que si Verónica en un supuesto caso ha podido conseguir los votos del sur y supuestamente el norte era dominado por el clan Acuña, ¿qué pasó en esta alianza, no? Bueno, yo sí creo que el tema de no haber sido un candidato presidencial ha jugado algo determinante, porque lo que ha hecho es impedir que la gente que estaba a favor de Acuña pues opte por otras posiciones. Ahora, tomando en cuenta el electorado al que mencionas, es un sector de IE, es un sector bastante populista, porque en realidad tanto Acuña como Keiko Sofía pues tienen casi las mismas estrategias políticas de llegar a estos sectores. Están enfocados en los mismos sectores. Exacto, entonces si los otros partidos no han llegado a estos sectores, yo me imagino que estos sectores habrán apostado por Keiko Fujimori, porque era lo más cercano, era el único candidato que llegaba a pueblos jóvenes, era el único candidato que llegaba a asentamientos humanos. Entonces, si tomamos en cuenta eso, pues PPK nunca llegó a esos lugares. Podemos hablar quizás que el apoyo de APP a Pedro Pablo ha sido entonces una cuestión más económica que realmente trabajo en estos campos. Claro, ha sido una cuestión económica en temas logísticos y también ha sido en temas de organización, porque hay que entender también que tiene bastante influencia de jóvenes por el hecho de tener universidades, y también pues hay que ver que también tienen acá el gobierno regional, o sea, tampoco no es poca cosa. Entonces yo sí creo que ha ayudado bastante para que PPK haya logrado al menos subir un poco en relación a lo que tenía anteriormente acá en el norte, o exactamente en Lambayeque, pero sí creo que el hecho de no haber participado en una coyuntura nacional pues era determinante. Bastante clara también la posición que ambos presentan, pues definitivamente es un escenario bastante polarizado, y nuevamente reiterar, quisiera saber la opinión, ¿qué les espera a los jóvenes especialmente? ¿Qué se debe construir de acá de los años? Bueno, si me permites, hay una mayoría parlamentaria de Keiko Fujimori, entonces ellos tienen un programa, ambos candidatos tienen un programa liberal, ¿no? Es más que liberal, neoliberal, ¿no? Y eso es preocupante porque sabemos que esto implica la flexibilización laboral y promover proyectos como la famosa ley Pulpín, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que el apoyo de los candidatos no haya permitido o no haya obligado a PPK, más allá del mismo colectivo, no a Keiko, obligarlo a firmar compromisos con los derechos humanos. Yo no le he visto a PPK firmar, por ejemplo, hojas de ruta, como sí lo tuvo que hacer Ollantumala en el año 2011 para poder ganar. No ha tenido mayores compromisos programáticos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, yo creo que sumado a esto, la posición del Frente Amplio de abstenerse no a dialogar, ¿no? Porque no creo que se abstenga a dialogar, pero de abstenerse a dar un apoyo crítico, sino de inmediatamente autodenominarse oposición antes de que el gobierno empiece, evidentemente va a haber un cogobierno entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, y posiblemente la libertad de Alberto Fujimori sea cuestión de tiempo. Y por ejemplo, muchos hablan de llegar PPK al sillón presidencial, debe buscar o debe ser un presidente conciliador, no solamente con las fuerzas de minoría, sino principalmente con el fujimorismo mismo, para que lo dejen en cuestiones. Sabemos pues que un gobierno donde la mayoría parlamentaria es netamente fujimorista, cerca de la mitad o más de la mitad, es crucial pues que él se muestre no contrario a ellos, sino un tanto conciliador. Sin embargo, una parlamentaria fujimorista se le dio a decir como que él no se llamaba narcotráfico, nosotros no vamos a Lourdes Alcorta. Sí. Yo creo que si PPK es un buen estadista, va a saber leer bien los resultados de este proceso electoral, porque si bien tenemos dos candidatos neoliberales que están pro modelo, que se han disputado la segunda vuelta, y uno de ellos va a ser el próximo presidente de la República, hemos tenido un proceso electoral bastante irregular.
y hemos tenido también una propuesta de izquierda bastante atractiva. El mismo Julio Guzmán, por ejemplo, no se proclamaba neoliberal, el mismo Barnechea no se proclamaba neoliberal, ponía en cuestionamiento el modelo económico y político del país. Entonces, si PPK es un buen estadista, si él resulta elegido y lee correctamente los resultados de este proceso electoral, va a estar obligado a ser un candidato dialogante. Caso contrario, ¿no?, revelaremos pues el rostro intolerante de la derecha peruana, ¿no? Tengo mayoría parlamentaria, tengo el ejecutivo y implemento y hago y deshago, implemento las reformas que yo crea conveniente, pero en un país en donde anualmente tenemos más de 200 conflictos sociales, yo creo que el diálogo es impostergable, es una cosa que tiene que ser una política de Estado. Richard. Pero mira, yo sí coincido en algo con Ernesto, que es la importancia de haber generado espacios de diálogo a partir de hojas de ruta. No es que no haya firmado ninguno, porque sí hubo uno con la CGTP, donde justamente está hablando sobre el tema laboral de la flexibilización y todas esas cosas. Entonces sí ha habido, pero creo que no, los partidos políticos y sobre todo la izquierda no sabía aprovechar ese escenario, porque a pesar de que ha tenido 20 congresistas a la izquierda, no ha hecho pues que el candidato al que ellos están apoyando pues tenga algunos puntos de coincidencia con ellos. Entonces creo que lo que primero que ha tenido que asegurar la izquierda ahí, e incluso el colectivo, era el tema de la defensa de los derechos humanos a todo costo. Entonces creo que eso era esencial, pero no se ha visto, no se ha hecho. Entonces creo que eso sí es algo que nos puede jugar una mala pasada a partir de las diferentes posiciones que tomen los diferentes partidos. Como ya mencionó Ernesto, si el Frente Amplio decide hacer una oposición crítica, habría muchas dificultades, porque hay que entender que entre Fujimorismo y PPK hay más coincidencias que diferencias. Entonces eso conllevaría a decir, bueno, pues sabes qué, si no coincides conmigo, entonces está bien, sigue siendo oposición, y entonces yo, como ejecutivo, pues voy a plantear ciertas políticas neoliberales y tengo el Fujimorismo que me respalda. Entonces ese es un peligro en realidad, y creo que los partidos que se han sumado a apoyar tienen que cumplir un gran rol en estos momentos. Uno sobre el tema, un rol dialogante, un rol fiscalizador y un rol propositivo. Entonces creo que eso es lo más importante que ha tenido que hacer la izquierda y los otros partidos que se han sumado a este espacio. De repente ahí lo que faltó también es algo propositivo, ¿no? Marcar la agenda en esta segunda vuelta, pues que sí, yo también tengo coincidencias de que de repente el apoyo se dio en último momento y no hubo el tiempo o no hubo la voluntad de repente de asimilar, de proponer agendas. Con respecto al tema de derechos humanos, es clarísimo que es una de las banderas que deberían arbolar la izquierda, ¿no? Yo creo que este es justamente un indicador más que nos lleva a afirmar de que los que han tenido mayor peso en esta elección han sido los colectivos y no los partidos, porque, repito, no hemos visto que se hayan propuesto agendas, ¿no?, o compromisos políticos, programáticos con Acción Popular o con el Frente Amplio. Lo que hemos visto es más bien a PPK diciendo yo voy a participar de la marcha del colectivo, no a Keiko. Todos esos indicadores nos obligan a decir de que el triunfo ha sido por parte de la Claro, porque la figura era Keiko Fujimori y ella era la que no iba a respetar los derechos humanos, ella era la representante de la dictadura, mientras que PK pues era pro democracia, pro derechos humanos, y se quedó como figuras, ¿no? Más no como algo netamente escrito. Bueno, ya para ir ya finalizando la entrevista, pues, ¿qué nos espera? Esa es la pregunta que quisiera que me responda de manera puntual, en base a esos resultados que casi están cantados, pero todo puede pasar, ¿no? Claro, creo que nos esperan dos escenarios bien concretos, un escenario político y un escenario social. El escenario político es, como bien ya lo mencionamos, cómo se van a jugar las alianzas parlamentarias después de que se conozcan los resultados concretos. Eso va a ser definitivo para saber qué tipo de gobierno nos espera en esos 5 años. Y por otro lado, creo que el espacio social es que se tiene que reafirmar en el tema de la defensa de los derechos humanos, se tiene que reafirmar en el tema de capacidad orgánica de estos colectivos o de estos líderes locales, se podría decir. Y por último, creo que hay algo demasiado importante que es, sobre todo en Lambayeque, que más allá de mirar el 2021, creo que mirar el 2018. Con todos estos resultados que hemos tenido, el fujimorismo tiene de llevárselas muy fácilmente el gobierno regional, incluso tener las tres provincias de la región. A propósito, un dato nada más, las únicas provincias de Chiclayo, distritos de Chiclayo donde ha ganado PPK son Puerto Ete, Chiclayo, Tumán y Pucallá. Y Pomalca, perdón.
Después, en el resto de distritos arrasado el fujimorismo, igualmente en Ferreñafe, igualmente en Lambayeque, con mucho mayor margen incluso. Claro, es por eso que justamente se tiene que hacer incidencia ahí, en cómo generar estrategias políticas para llegar a estos sectores. Por ejemplo, tenemos Morrope, que tiene casi cerca del 80% de personas que han votado por el fujimorismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y sin irnos muy lejos, en José Leonardo Ortiz, el 60% de personas ha votado por Keiko Fujimori. Y igualmente en La Victoria, igualmente en Salas y esos lugares. Claro. Yo sí creo, pues, para finalizar, que el movimiento social, los partidos políticos tienen que articularse en un solo espacio. Si nosotros seguimos atomizándonos y decir, bueno, pues mi partido va a tener su candidato, mi otro partido va a tener su candidato, y seguimos siendo pues los pequeños grupitos de siempre, creo que nos va a llevar pues a una derrota muy fácil por parte del fujimorismo. Y aplastante. Demasiado aplastante, incluso le podría generar las condiciones adecuadas, que es lo que la estrategia del fujimorismo en caso perdiese, para el 2021, de decir, bueno, pues ahora el objetivo es tener gobierno regional, y si sumamos, y si ellos logran tener la mayoría de gobiernos regionales, pues tendríamos en el 2021 el fujimorismo, de hecho, aplastando a cualquier fuerza política. Ernesto. Bueno, más allá de también, que me parece muy importante, rescato de Ñupo, el tema de las alianzas parlamentarias. Un indicador claro va a ser la composición del gabinete, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser el rostro que vende este gabinete a la población, a los partidos políticos, pero más allá que a los partidos políticos es a este movimiento social, porque lo que hemos visto durante los últimos años, con el caso de la repartija, con el caso de la ley Pulpín y con el caso del no Keiko, es que los partidos están quedando en un segundo plano, y es el movimiento social el que debe de madurar. Ese es el reto, que el movimiento social deje de ser un movimentismo, deje de coyuntural, buscar dar respuesta a temas, me quitaste la palabra, coyunturales, para plantear cosas, agendas mucho más ligadas a temas cívicos, ¿no? Mucho más profundas. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. El reto está a nivel del movimiento social, y también si este primer gabinete consigue pues los famosos 100 días de luna de miel que siempre busca todo primer gabinete, ¿no? Que se estrena en un flamante gobierno. Exacto, y a nivel local, Richard ha puntualizado algo bastante importante, ¿no? El tema de que se nos viene un reto, y creo que el reto es justamente que la palabra concertación pues se haga efectiva en cada una de las fuerzas políticas en Lambayeque, que ya sabemos los resultados, tenemos las cifras claras, y pues ha sido una victoria aplastante por parte del fujimorismo. Agradecer a Richard y a Ernesto por venir aquí un poco a comentarnos estas elecciones presidenciales, que pues ha sido toda una historia que definitivamente va a quedar para todas. Muchas gracias nuevamente por la presencia el día de hoy, y pues esto ha sido todo por hoy en su programa Las Mujeres Pregunta en el día de hoy, y los esperamos el día sábado con más